Mis queridos hermanos, qué grato es, qué gusto es reencontrarnos siempre en torno a la palabra del Señor. La iglesia es una comunidad, hermanos, que se mueve siempre en base a la palabra. La palabra es nuestra verdad, la palabra es nuestra guía. Y todo lo que nosotros hacemos como iglesia, sobre todo en este tiempo que hemos estado haciendo, si bien se nos ha interrumpido la comunión que teníamos presencial, pero lo podemos seguir haciendo, lo podemos seguir haciendo tú desde tu casa. Y el tiempo que dure esto lo vamos a seguir haciendo Dios mediante. Que Dios nos dé sabiduría para hacerlo, para seguir compartiendo este evangelio que salva. Esa ha sido la esencia de poder compartir la reflexión y las meditaciones en el libro de Romanos, que hemos podido ir descubriendo este pequeño puzzle del evangelio. Cómo el evangelio nos muestra la realidad de lo que somos, de que somos pecadores, de que necesitamos urgentemente la gracia del Señor. Y qué bueno es Dios que ha mostrado su gracia para la salvación de los hombres. Y esto al Señor ha querido establecer su justicia única y exclusivamente que se recibe a través de la fe. Hablábamos, hermanos, el día miércoles acerca de Abraham, el padre de la fe, quien recibió la gracia de conocer la justicia de Dios, la promesa de Dios. Si bien no hablamos tanto de la promesa porque el texto no nos decía, sí señalamos, hermanos, que la promesa era que él iba a ser padre de muchas naciones y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Entonces él se transforma en padre de los que siguen sus pisadas, de los que siguen la fe que tuvo Abraham, tanto judíos como gentiles, tanto personas circuncidadas que tenían el sello como las que no tenían. Porque el verdadero sello, hermano, de que tú crees en la justicia de Dios está revelado en la fe. Mas el justo, hermanos, por la fe vivirá. Ahora vas comprendiendo esto. El día miércoles fue la primera parte de este sermón del capítulo 4. Hoy día vamos a tener la segunda parte del mensaje, que es la continuación y final de lo que nos viene mostrando Pablo respecto a Abraham. Cómo se originó la fe en Abraham y cómo esta fe es el único medio que Dios ha establecido para que nosotros podamos acercarnos a su justicia y creer en la justicia de Él. Hoy día el texto, hermanos, está en Romanos en el capítulo 4, los versículos 13 al 25. Yo te invito, hermanos, a que tú sigas la lectura conmigo y podamos meditar y podamos tener el mensaje de hoy en este texto. Dice su palabra. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios bendiga su palabra. Te invito a que demos una oración por ella. Padre bendito, Padre celestial, yo te agradezco, Padre Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu justicia, porque no es nuestra justicia, porque no es nuestros actos los que nos hacen agradable a ti. Eso lo sabemos, eso lo entendemos, pero necesitamos vivirlo. Lo único que cuenta es acercarnos por ti a través de la fe. Esta fe va a producir obras, pero no obras salvíficas, no son obras para que cuenten como una perlita en nuestra corona, para que tú nos mires con agrado y nos salves, no. Lo único que cuenta es acercarnos confiadamente ante ti y tú nos perdonarás.
Y cada obra que nosotros hacemos ahora siendo cristianos demuestran que te amamos, que confiamos en ti y que anhelamos hacer tus mandamientos. Quédate con nosotros, Señor, en este día, en esta reflexión que vamos a tener de tu palabra. Abre nuestros labios y abre nuestros oídos para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser. Quédate con nosotros, Señor amado, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esta segunda parte del sermón, segunda parte y final de este capítulo 4, la segunda parte de lo que hemos titulado este sermón, la justicia de Dios y la fe en acción. Decíamos, hermanos, que por la fe de Abraham se nos muestra claramente que la promesa de Dios fue confiada a Abraham antes de establecer su ley, antes de establecer las señales que Dios había entregado a Israel. Entonces, de esa manera Dios se asegura, y Dios nos asegura a nosotros, que la fe como medio para alcanzar la gracia, para alcanzar la justicia, para ser salvo por Dios, es el único medio posible. No está ni en recibir una señal externa como la circuncisión, más bien la circuncisión era la señal, era el sello de tu fe en Dios. Eso es lo que debía demostrar. Entonces, todos aquellos que no fueron circuncidados, pero no tuvieron fe en Dios, la circuncisión no vino a contar como nada. Pero aquellos que fueron circuncidados y siguieron las pisadas de Abraham, tuvieron fe, confiaron en el Señor, fueron salvos, porque no confiaron en las señales, sino que entendieron que aquellas señales, valga la redundancia, sellaban lo que ellos habían ya puesto en el Señor, esa fe inquebrantable. La primera idea que Pablo nos quiere mostrar, hermanos, es que la promesa viene solo por la fe. Y ya Pablo lo había dicho. Dice que Abraham había creído al Señor y eso le había sido contado por justicia. ¿Y qué es lo que le fue contado por justicia? ¿Por qué le fue contado por justicia? El hecho de haber creído esta promesa de Dios. Esta promesa de que él sería heredero del mundo. Y dice que, por lo tanto, esta promesa que Dios le entregó a Abraham y a su descendencia, y ojo, cuando hablo de descendencia no hablo solamente de Israel, porque aquí Pablo está hablando en un sentido espiritual, está hablando de descendencia de aquellos que siguen las pisadas de la fe. Eso era lo que termina diciendo en el versículo 12, que dice que Él es padre de la circuncisión y padre de los de la incircuncisión, es decir, los que siguen las pisadas de Abraham. Entonces, para Dios, hermanos, aquí no cuenta si eres hijo de Abraham, o hijo de Moisés, o tienes la ley. Porque Juan el Bautista llamó a los propios judíos, le dijo, ustedes que se consideran hijos, yo les digo que se puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que no se conformen con eso. Pablo mismo dice después, en otra de sus cartas, él dice que los verdaderos hijos de la fe son los hijos que los hijos de Abraham son los hijos que siguen las pisadas de Abraham a través de la fe. Entonces la Biblia nos muestra esta realidad, la Biblia nos muestra esta verdad, de que la promesa de Dios, la promesa de la justicia de Dios, la promesa de su salvación viene única y exclusivamente por la fe. Todo acto humano que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios debe tener la fe de por medio. Por eso que Abraham creyó, por eso que Abraham se entregó seguro al Señor, por eso que Abraham dio este salto de fe. Entonces, hermano, si no fuera por la fe, si fuera por la ley, dice que la promesa se anularía. Es decir, tú puedes pensar que por tus méritos, por tus obras o por la ley, por haber hecho la circuncisión en tu cuerpo, tú te acercabas a Dios. Si hubieses pensado así y si Dios hubiese obrado así, hubiese habido algo malo, algo deficiente en la obra del Señor. Quiere decir que el medio que Dios escogió era la ley y no la fe. Pero como Dios escogió el único camino para acercarte a Él, a su justicia, la fe entonces es el medio que Dios dio para que Abraham y para que toda la descendencia, todos los que seguimos sus pisadas, nos podamos acercar a Él. Entonces, saca de tu mente la ley, saca de tu mente toda acción de las obras. ¿Y por qué lo digo? Porque lo podemos predicar, pero comúnmente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser,
Nuestros pensamientos nos llevan a querer agradar al Señor. Siempre decimos, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Es como pareciera cuando nosotros hacemos un queque para agradar al dueño de casa, la mujer hace un queque para agradar al dueño de casa, a sus hijos, algo rico, y espera que cuando lo coma, lo disfrute, y no que ponga una cara media triste o enojada porque no le gustó, no le pareció. Hermanos, nosotros no hacemos obras para ver si el Señor se siente triste o se siente alegre. Nosotros hacemos obras porque Él ya hizo la obra. Y no la hizo por la ley, sino que la hizo solamente por su justicia. Lo único que nosotros merecemos, hermanos, es la muerte. Y si algo que Cristo hizo lo más grande es su salvación, por su sacrificio, nosotros debemos dar siempre gracias, debemos glorificar el nombre del Señor. Y además hay algo terrible, que dice que la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde está la fe no hay transgresión. Eso es lo que Pablo quiere decirnos. ¿Por qué tiene que ser por la fe? Porque eso es lo que agrada a Dios. Porque cuando tú te acercas por fe a Dios, tus pecados han sido eliminados como una carga, como un peso, como una deuda ante Dios. Tú ya no eres acreedor ya no le debes nada a Dios. Dios, hermanos, te está amando porque tú te entregas a través de la fe. Pero si tú insistes en querer llegar a Dios a través de la ley, atenta a las consecuencias, porque el que se quiere acercar a Dios por la ley debería cumplir todos los mandamientos. Y basta que transgreda uno de los mandamientos para que transgredas toda la ley. Entonces, ¿qué es más fácil, hermano? ¿Tratar de cumplir toda la ley para agradar a Dios? ¿O acercarte por la fe, entendiendo que no vas a poder cumplir la ley, entendiendo que eres pecador y que lo único que te puede librar de esta condenación, de esta maldición que produce el querer hacer la ley, solamente en la fe? ¿Cómo no acercarnos entonces? ¿Cómo no recibir este regalo, esta gracia, este favor inmerecido a través de la gracia? ¿Cómo no acercarnos a la justicia de Dios mediante la fe? Es mucho más hermoso. Pero por nuestro corazón duro, por nuestro corazón que tiende a hacer méritos, logros, obras, es que lo único que estamos acarreando es ira. Porque donde no esté la ley, no hay transgresión. Pero donde está la ley, donde nosotros queramos agradar a Dios a través de la ley, vamos a encontrar todas estas dificultades. La segunda idea que quiero que logre ver en el texto, que yo pude entender, es que la fe, hermano, se mueve en la debilidad. Abraham creyó por fe, creyó a las promesas de Dios, creyó a lo que el Señor le había establecido. Pero dice, hermanos, que a pesar de que Abraham era un hombre viejo, porque aquí Abraham, hermanos, tenía 75 años cuando el Señor lo sacó de la tierra, lo llevó a la tierra prometida. Era viejo. Sara tenía 10 años menos, tenía 65. ¿Ya? Eran hombres mayores, adultos. Genéticamente ya Sara era, si ya no había podido tener hijos porque era estéril, menos ahora. Entonces, el Señor, hermanos, no consideró la vejez. Cuando el Señor se mueve, hermanos, el Señor no se mueve a través de las grandes posibilidades que nosotros vemos y que nosotros podemos decir, no, es que esto es imposible que así suceda porque soy viejo, porque Sara es estéril. Eso pudo haber pensado Abraham. Ellos tenían 100 años cuando nació Isaac. Sara tenía 90, ya estaban mucho más viejos, habían pasado 25 años más todavía, desde que el Señor había hecho estas promesas con él. Pero dice la palabra del Señor, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. O sea, a él le quedan alrededor de 40 años a Abraham para vivir. Estaba viejo. Y dice que tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Eso es la fe, hermano. La fe se mueve en las imposibilidades. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá, está mostrándonos que la fe que tuvo Abraham de creer en el Señor, fue una fe que lo llevó a permanecer en ella. Por eso que el texto de Romanos 1, más el justo por la fe vivirá, no dice simplemente más el justo por la fe va a creer, no dice que el más el justo por la fe vivirá.
Como dicen las otras traducciones, fe de principio a fin o fe de fe, es decir, tú inicias tu camino con la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios, inició su camino por la fe, pero esta fe se fue desarrollando en cada ámbito de la vida, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe inicial entonces que tuvo Abraham fue tan importante para el desarrollo de su vida que en medio de las debilidades él tuvo fe y fue confiando. Y como decíamos el día miércoles, hermano, si hay algo que tiene la fe, es la respuesta que tú das a la obra del Señor. Pero resulta que la fe que tú pones es el regalo que Dios puso en ti para que tú respondieras a Él. ¿Qué mejor Dios tenemos, hermano? Que sabiendo nuestras debilidades, que conociendo nuestra negligencia, pidiéndonos la única respuesta para llegar a Él, la fe, y sabiendo que no tenemos nada de fe, que por nosotros mismos no podemos entregarle nada, Él venga y diga, bueno, tú no tienes fe, aquí está, respóndeme con ella. Qué maravilloso es eso, hermano. La fe entonces, hermano, se mueve en nuestras debilidades. Abraham fue ejemplo de eso. ¿Cuánto más nosotros? Por eso nosotros nos sustentamos a través de la fe. La fe nos justifica, pero la fe, hermano, nos invita a movernos diariamente, a vivir en esta vida. Él no consideró eso, no consideró que era viejo. Tampoco dice que dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Si hay algo que la fe tiene que hacer, hermanos, es fortalecernos. Si tú tienes falta de fe, pídele a Dios y Él te la va a dar. ¿Fe para qué, hermanos? Porque aquí Abraham tuvo situaciones, finalmente el Señor cumplió su promesa, pero no las cumplió a los tiempos que Abraham creía. Incluso Abraham, habiendo recibido la promesa, adelantó la promesa de un hijo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Toma a su sierva Agar, adelanta. Bueno, él creyó que teniendo un hijo de Agar, ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Y el Señor le dijo, no es el hijo. Cuando yo diga, va a llegar un hijo. Así se mueve la fe. Cuando el Señor diga, y nosotros debemos saber esperar los momentos, los tiempos. Hay algo que siempre los escritores bíblicos nos dicen, que la fe se mueve con la paciencia. La fe produce prueba y la prueba paciencia. Donde está la fe tiene que haber necesariamente paciencia. Donde está la fe tienen que haber pruebas. Porque sería bonito decir yo tengo fe en el Señor. Y si no tienes pruebas, ¿cómo la mides? ¿Cómo la evalúas? Si los vientos del enemigo, de Satanás, no nos bombardean, ¿cómo nosotros podríamos decir que estamos verdaderos y fieles en la fe? Pero dice, hermano, que así como Abraham no debemos dudar, no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció y dio gloria a Dios. ¿Por qué? Estando plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí, hermano, vemos un tercer punto en esta reflexión. Es que la fe de Abraham se sustentaba en las promesas de Dios. Aquí, hermano, la fe que nosotros tenemos no se sustenta en el vacío. No es tirarte al vacío y que alguien te va a sujetar. Es mucho más que eso. Tú te entregas a Dios porque Él te ha prometido tanto, te ha prometido darte salvación, te ha prometido que el que venga a Él va a tener salvación, que el que venga a Él va a estar seguro, que en Él todas nuestras cuitas, todas nuestras habilidades van a ser fortalecidas. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta dar ese paso. Es que, Señor, tú me pides esto, pero yo tengo mi seguridad laboral, familiar, económica, tengo un bienestar. Es que no puedo, Señor. El Señor me llama, ven. Es que, Señor, ¿qué es lo que hizo Abraham cuando el Señor le prometió? Tú vas a tener un hijo, deja tu tierra y tu parentela. Es que, Señor, aquí estoy bien. Es que, mira, tengo animales, tengo siervos, ¿cómo voy a hacer esa locura? Pero Abraham creyó en el Señor, el paso inicial. Cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo, es que yo soy viejo. Sí, hubieron momentos de duda, pero el Señor le fue mostrando que Él era fiel. El Señor le fue mostrando en cada paso que Él iba a estar ahí y finalmente Abraham creyó y fue el padre de Isaac, padre de las naciones. Por eso que la Biblia nos dice, nosotros debemos seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Debemos seguir el mandato que vemos en Abraham para que nos acerquemos a Dios confiadamente.
Entonces, si nuestra fe no se sustenta en las promesas de Dios, es porque no creemos en un Dios de promesa, o bien, y además porque no creemos en las promesas de Dios. Y si no crees tú en las promesas de Dios, que Dios no las va a cumplir, estás haciendo que Dios sea mentiroso, y Dios no es hombre para que mienta. ¿Y sabes por qué Dios debe cumplir todas sus promesas? Claro, nosotros generalmente creemos y decimos, Dios tiene que, Dios no puede fallar sus promesas. No puede, no puede, no puede. Sí, amén, así es. Pero ¿sabes por qué no puede fallar sus promesas? Porque Él se ama a sí mismo. Y como Él es justo y Él es santo, Él no puede transgredir. Porque en esa frase de decir Dios no puede fallar a sus promesas, no puede fallar a lo que nos ha prometido, es como que Dios no me puede fallar. Así usamos, Dios no me puede fallar. No, pues Dios no me puede dejar solo. No, hermanos. No es por ti que Dios es fiel. No es por mí que Dios es fiel. Dios es fiel por causa de sí mismo. Y como Él es amor, como Él es el buen pastor, Él tiene compasión de nosotros y nos atrae a su promesa y nos promete viendo la compasión. Pero el origen de las promesas y de la fidelidad de Dios está en sí mismo y lo muestra a nosotros. Así que no seamos también tan descarados, disculpe la expresión, de reclamarle las promesas de Dios como si fuera un trato entre Él y yo. No, nunca bíblicamente, hermano, hay un trato entre Dios y el hombre. Yo te doy y tú me das. O sea, como que yo te doy 50 y tú me das 50 y ahí completamos. No, el Señor nos da todo. Así que no debemos ser tan descarados espiritualmente de pedirle cuentas al Señor cuando no se las podemos pedir. Porque si hay algo que tiene la gracia de Dios, es que nosotros nos acercamos humildemente porque sabemos que no merecemos ninguna de sus promesas, no merecemos ninguna de sus acciones de gracia, no merecemos ninguna de sus misericordias. Si Él ha tenido misericordia de nosotros, ha sido por su gracia, por su amor, amor que lo mueve a hacerlo, que es inentendible, es incomprensible, no sabemos cuáles son las causas directas de por qué lo lleva. Lo único que sabemos es que Dios nos amó con un gran amor, lo único que sabemos es que Cristo murió por nosotros y nos dio vida. Así actuó Abraham, así actuó, si bien no conoció a Jesucristo. Y dice que no solamente con respecto a él, esta promesa que Dios le da a Abraham es para nosotros. Cuando Dios le está prometiendo la bendición a las naciones, es una bendición directa para nosotros, hermano. Es una promesa para nosotros. Por eso es que no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a ti, con respecto a mí, con respecto a nosotros, a todos los cristianos que han de creer. A todos nuestra fe es el único elemento que nos cuenta para acercarnos a Dios y a los que creemos al que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Y mira el poema que escribe, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está pidiendo? Que el que quiera acercarse por fe debe creer en Dios, debe creer que Dios levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo, debe creer que Jesús murió siendo entregado por nuestras transgresiones y debe creer que fue resucitado para nuestra justificación. Ese debería ser el lema cristiano. Creer en Dios, creer que Él levantó a Jesucristo de los muertos, creer, hermanos, que Él fue muerto por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Si tú crees una de esas 4 verdades, o las crees a media, no estás creyendo. Si crees que Dios fue un buen hombre, un ejemplo a seguir, y claro, hay que seguir el ejemplo, porque así se habla, hay que seguir el ejemplo de Cristo. Suena bonito, no es tan comprometedor seguir el ejemplo, porque no, hermano, la Biblia no habla de seguir simplemente el ejemplo de Cristo. Dice la Biblia que hay que vivir como Él es, porque Él vive en nosotros. Porque Cristo vive en nosotros, dice Pablo. Entonces, ya no es seguir el ejemplo. No, voy a tomar lo que Cristo hizo y lo voy a hacer. No, hay que vivir lo que Cristo vivió. De eso se trata la fe. Entonces, hermanos, te recuerdo que la promesa viene solo por la fe. La promesa de salvación, la promesa que Dios estableció con Abraham de hacerle una nación grande. La promesa, hermanos, de que nosotros seríamos salvos por la gracia de Dios, solamente se recibe y se vive por la fe. Solamente viene por la sola fe
como era uno de los lemas de las 5 solas de la Reforma. La fe, hermano, también se mueve en la debilidad. Y eso es el aspecto práctico que tiene la fe. Abraham no consideró su debilidad, no consideró su vejez, sino que siguió confiando. Y en eso se mostró el poder de Dios levantando su fe, porque hubieron momentos en que decayó, pero Dios le estuvo levantando. Pero nunca dejó de tener fe. La fe, hermano, en un cristiano que comienza creyendo en el Señor nunca va a decaer. Por eso que dice que el justo por su fe vivirá. O no tuvo fe, o tienes fe, o no tienes fe. Tú naces este caminar con Dios con fe y se va desarrollando. Se va desarrollando. Pero si no crees, tu camino no se inicia con fe, vas a decaer rápidamente. Por eso que, hermanos, la fe se mueve en la debilidad. Y finalmente, la fe se sustenta en las promesas de Dios. ¿Y por qué podemos confiar en Dios, en las promesas? ¿Porque yo pongo un 50%? No. Porque Él se ha prometido a sí mismo. Porque Él, cuando promete algo, se está obligando a sí mismo a cumplirlo. ¿Y porque Él es fiel? Porque Él es verdadero. Porque Él no miente, no es hombre para que mienta. Porque Él no se arrepiente. Porque Él, hermanos, es inmutable. Es que ninguna de sus promesas van a fallar. Pero nosotros también, si ninguna de esas promesas va a fallar, acerquémonos con la fe, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo en que Dios lo levantó de los muertos por nuestras transgresiones y que hoy día ha resucitado para nuestra justificación. Somos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe, su fe le fue contada por justicia. Y esta misma fe ha sido escrita para que a nosotros también se nos cuente que la única justicia, lo único que agrada a Dios para acercarnos a Él es que nos acerquemos por medio de la fe. Que Dios te bendiga, hermanos, que Dios te ayude y que su palabra siempre siga siendo vida en tu corazón, en tu vida y en la vida de tus seres queridos y de quienes te rodean. Te invito a orar nuevamente, hermano. Padre bendito, Padre celestial, ¿cómo no agradecerte, Señor, porque tú haces o tú quieres que el caminar del hombre sea lo más sencillo posible? Porque nosotros nos entrampamos, Señor, queriendo agradarte a través de nuestras obras, de nuestros actos, de algún mérito que podamos hacer. Y tú nos dices y nos invitas, cree en mí, deposita tu fe en mí, que yo te voy a levantar. Y cuando tengas falta de fe, no es que uno se ponga unas pilas y nuevamente renueve la fe, no. Tú das la clave para recargar nuestra fe. El que tenga falta de fe, pídala y tú, Señor, la vas a dar. Así como todas las cosas, las bendiciones espirituales, cuando vemos que vayan decayendo, tú nos das la fuerza, nos das el coraje y das la valentía para que te pidamos y tú nos vas a levantar nuevamente. Señor, quédate con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos va mostrando cómo este evangelio nos muestra la justicia de Dios. Esta buena nueva es que tú has venido a salvar al hombre, que tú has venido a justificar al hombre, no por sus obras, porque si fuera por sus obras, lo único que tiene el hombre para entregarte son sus pecados. La única forma en la que tú justificas al hombre es la fe. Fe en que tú perdonas nuestros pecados. Fe en que tú no nos tomas en cuenta nuestro pecado. Fe, oh Dios, en que tú vas a sustentar nuestra vida en las debilidades. Eso es la fe. El medio, oh Dios, para que nosotros podamos llegar a ser justificados por ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sigue quedándote con nosotros y que cada día que te alabemos lo hagamos sinceramente, con nuestro corazón dispuesto a servirte y alabar al único Dios verdadero y a Jesucristo, Señor, a quien tú enviaste a morir por nuestros pecados. En tu nombre bendito y poderoso lo pedimos todo, Señor. Amén. Mis hermanos, sigue gozándote en el Señor con los que te rodean y con tus amigos.